Dime. ¿Cuántos más días pasamos juntos? Estoy mejor contigo. Anda que yo. Eres tan bueno, Juan. ¿Tú crees? Creo que sí. Le acompañaba la suerte y prometió la luna. ¿Recuerdas algo, Marilyn? Solo te recuerdo a ti, técnico Juan. Norma Jean. No. Algo estaba pasando a Norma Jean, que se relacionaba con lo que pasa a Marilyn. Se van volviendo cada vez más jóvenes, en periodos de tiempo que cada vez son más largos. Pero Norma Jean ya llevaba más tiempo sufriéndolos, e iban aumentando en el espacio-tiempo, a veces con alteraciones en el organismo, convulsiones. Norma Jean llevaba hace tiempo estudiando lo que pasaba. Quizás solo ella sabía lo que estaba pasando, y decidió pedir ayuda. Estaba confusa y llamó a su Juan y María. Gracias por venir, María. Hola, Me María. alegro de Me verte. alegro de verte. Yo también. ¿Qué pasa? Te veo preocupada, Es Norma. No la entiendo. Yo tengo unos cambios muy bruscos de tiempo. Necesito ayuda. Y me dan unas convulsiones muy grandes. Menos mal que a ti te veo mejor, Sí, he Juan. visto a mi hija. Aclaro y eso cuánto me ayuda, alegro has visto a Valentina. Pero... Ya metí la pata. Pero ¿quién Quieto, eres tú? Juan. ¿Cómo Pero conoces a Juan, mi ¿qué te hija? pasa? Estás Dímelo loco, ahora soy mismo. Juan. Ya había entrado en ¿Qué razón está pasando? Juan, y ¿Pasa algo, rápidamente Nada, Miguel. apareció Un alguien ataque que estaba epiléptico que le pendiente dio de a Juan. María. Juan, tienes que cuidarte. Me marcho, adiós a Adiós, todos. Miguel. Pasarlo bien. Ellos se quedaron pensando que pronto se ha ido. No pasa nada, Juan. Estamos todos muy nerviosos con lo que está pasando. Sí, es verdad. Lo importante ahora es Marilyn y Norma. Ya, sí, pero tienes que perdonar mi conducta. Ya te explicaré más adelante. Pero ahora tienes que estar fuera de todo esto, me lo agradecerás. Gracias, María, por ser tan Por ahora, comprensiva. no es bueno que sepas nada de mí. Te traigo otro café. Bueno, no, mejor me siento y escucho. No te asustes, Norma, pero por lo que me has contado, Marilyn puede estar a punto de evaporarse. Ella puede estar rejuveneciendo más lentamente, pero siempre hacia atrás. No es como tú que vas para atrás, pero a saltos para adelante y para atrás. Creo que ella está tirando de ti. A ver cómo te lo explico. Imaginaros que yo estoy dentro de un reloj, el reloj soy yo, pero hay otra persona dentro de mí que también es el reloj. Si alguna de las dos personas para el reloj muere, deja de funcionar y es como el corazón de las personas, y al pararse moriríamos las dos. Juan, no pienses que tu caso es igual, no lo es. ¿Por qué no, María? Porque Juan el técnico es el relojero, que a cada instante cuida el reloj. Él no deja que la maquinaria se pare, y en tu caso Norma es la pieza que os equilibra a las dos. Y Juan el técnico debería estar con las dos, y solo está con una, y con la que está, no es la que tira de la maquinaria. Más importante. Se ha cometido un gran error y eso ha agravado la situación que no sé cómo vamos a poder solucionar. Ya me estoy dando cuenta de ello, María. ¿Quién eres, María? ¿Por qué haces esto? Por amor, Juan, por amor, igual que tú. Mientras María recordaba y pensaba en qué lío se estaba metiendo, lloraba dentro de su alma.
A Norma le comenzaban a dar perturbaciones y no se enteraba de nada. Y Marilyn se iba quedando sin fuerza mientras iba hacia atrás en su tiempo, rejuveneciendo a gran velocidad. Pensaba y soñaba a la vez en los días felices que había vivido con Juan el técnico, que la estaba protegiendo, pero de repente Marilyn desapareció. Juan buscaba a Marilyn en sitios habituales donde estuvieron juntos. Estaba obsesionado en encontrarla y la veía por todas partes. Hasta encargó amigos que la buscaran por el barrio donde habitaban. Pensaba que se había marchado, pero extrañaba su ausencia y sobre todo que no le hubiera avisado. No está por ningún sitio, Juan. El tiempo pasó y se puso a pintar. Él esperaba que apareciera, pero no apareció. Pero Marilyn seguía avanzando en su tiempo hacia atrás a gran velocidad. María dejó de llorar y trataba de explicaré bien las explicarle cosas a Norma para a que Norma, se entere que bien de no todo. se había enterado de casi nada. Mira Norma, en vez de haber estado con este Juan, tenías que haber estado las dos con el otro Juan, que es quien os sujeta a la vida para que eso no ocurra. Presta atención, te lo voy a explicar bien, para que entiendas lo que está pasando. La que ha estado todo el tiempo con el técnico es Marilyn. Al no estar tú, ella va para atrás a buscarte, y tú también para alimentarte de ella. No encontrarte sigue para atrás. Pero el espacio-tiempo en esta dimensión va hacia adelante, pero el tiempo donde perdisteis la vida, es atrás, es donde el espacio-tiempo os está llevando sin el ADN de Juan el técnico. Ella es un reloj que siempre va para adelante, pero el delante de vosotras en este espacio-tiempo es hacia atrás, va a buscar vuestra muerte, o mejor dicho, donde se os concedió la vida pero a través de vuestra naturaleza. Vosotras vais hacia atrás hasta desintegraros, porque en ese tiempo sí habéis existido, porque nunca habéis sido viejas o mayores. Perdona, pero te lo cuento así para que lo entiendas mejor. Tú en cambio eres el mismo reloj porque sois la misma persona, pero tú paras el reloj, y el tiempo sigue pasando, pero no en tu reloj, y tú vuelves a la normalidad. Entonces ella da cuerda al reloj, pero tu reloj entonces tira hacia atrás para recuperar el tiempo que ha estado parado. El tiempo quiere igualarse, que es ella tirando de ti. En el momento que tú no pares el reloj, el tiempo os lleva a las dos al vacío. Y ahora Juan, tú tienes que marcharte, por tu bien y el mío. No debes escuchar lo que tengo que hablar con Norma. ¿Lo entiendes, verdad, Juan? Claro, María. Adiós. Nos vemos. María, yo he estado casi todo el tiempo perdida, y la mayoría del tiempo no sabía ni quién era. Pero recuerdas a Juan el técnico, sabías quién era antes de darle la muñeca. De todo eso no hace mucho tiempo. Sí, claro, Norma. ahora recuerdo que un hombre me ayudó en momentos muy malos, y creo que era él. Él es el amor de toda tu vida. No entiendo nada, María. Ya lo entenderás. ¿Y tú por qué lo sabes, María? Porque Juan también es mi amor, de casi una eternidad. Ahí va, María, ahora entiendo. Pero ahora, Norma, lo que nos interesa es poner una solución al problema, y rápidamente. Os estáis evaporando para siempre. De momento bésame con todo el amor que puedas, quizás con eso ganaremos un poquito de tiempo. Este café sí que está bueno, espero que tus besos también lo estén. ¿A qué estás esperando, Norma? Pa' luego es tarde. ¿De verdad quieres que te bese, María? ¿Y cómo puede esto servir de algo? Te darás cuenta cuando me beses. ¿No estarás de broma? A mí no me importa, además eres preciosa y me encantará besarte, pero quiero saber el por qué. Ya sé el porqué, pero me sabe a poco. Pues ahora te vas a enterar, mi niña.
Dios mío, María, qué satisfacción. María quería sacar lo malo de Norma y parar el reloj. He conseguido sacarte todo lo malo, Norma, y parar el reloj. Joven, lo estoy pasando en grande. Mira, es tu madre. Está intentando ayudar al cabezón. Y me encanta, hijo, como lo está haciendo. Lo he pasado en grande viéndolo. Padre, pero mi madre puede hacer eso. No. Pero lo tengo todo tapado para que el consejo no se entere. Ya se la dará una buena reprimenda. Tampoco está haciendo nada malo. Solo está haciendo sin avisar. Pero me enorgullece lo que hace. Es la mujer más lista del reino. Y lo estoy pasando en grande, hijo. Lo hemos conseguido, pero ahora tengo que limpiarme. Gracias, María, no sé cómo voy a agradecerte esto. Me estás salvando Norma, la vida. esto es solo el comienzo. Pues dime lo que hay que hacer. Ahora me encuentro muy bien. Y todo gracias a ti, y ahora tengo que llamar a Juan, tu amor, y estar con él. No lo entiendo, María. Norma, yo estoy aquí. ¿Por qué Juan te quiere a ti? Con locura desde que erais niños. Mi amor con Juan es diferente. No lo entenderías. Ahora debemos preocuparnos por Marilyn, es lo importante. Pues claro, pero no sé dónde está.